¿Cuándo comenzaste a dormir tranquila? Si es que lo pudiste hacer en algún momento. No tuve problemas en no dormir. Tuve tantos problemas familiares y de otra índole que eso quedó en el segundo. Y yo recuerdo que cuando salía de estar en prisión, una celadora me dijo: nunca vuelvas atrás tu mirada cuando se cierran las rejas. Y eso le hice caso. Nunca volví a mirar atrás. Yo, esa parte de mi vida, no es que no me recuerdo ni la puedo hablar, sino la dejé entre paréntesis. Porque una parte de mi vida que la tuve, me vi en la obligación mía personal de superarla. ¿Tuviste amigos o familiares que también les tocó pasar por lo mismo? Sí, muchos. Sí, éramos 12 profesoras que estábamos juntas presas. Una de mis amigas murió, dos de mis amigas murieron. Yo creo que por la pena que tuvieron en todo ese proceso. ¿Murieron durante el proceso o posterior? No, posteriormente. ¿Y desaparecidos? ¿Te tocó tener alguno? No, de conocidos indirectos. Porque yo te voy a decir una cosa, nosotros fuimos perseguidos sobre todo por ser tercermundistas. O sea, por estar sí. Con el obispo. Y bueno, fue distinta la situación en que vivimos, ¿no? ¿Les brindó alguna contención después la iglesia a ustedes que estaban? Mira, yo no, el grupo, Monseñor Devoto sí, Monseñor Devoto siempre nos alentó, pero posteriormente se murió. No sabemos si fue de muerte natural o fue una muerte muy sospechosa, ¿no? Y los otros sacerdotes se fueron de la Argentina, quedamos un poco a la deriva todos los grupos. Nosotros el año pasado, en agosto, nos reunimos todas en Rosario. María Esther, quizás pueda ser dura la pregunta, pero se dice que hubo parte de la iglesia que también tuvo participación durante el proceso. A vos, una persona creyente que haya estado activa dentro de la iglesia, ¿qué te genera esto? Nada, es una lucha por parte de la iglesia, ¿no? Yo lucho por mis valores, por mis creencias. Y fíjate que toda mi historia pedagógica siempre fue a trabajar en los lugares que más me necesitaban, porque yo entré como vicedirectora en el nocturno, que siempre había problemas, después estuve en la casita del niño, después siempre fue una lucha por los más necesitados y también para humanizar a las personas, cosa que a veces cuesta mucho, ¿no? Mientras te traemos un vasito de agua, te voy formulando la siguiente pregunta. Sos una persona que lee mucho, que sí. Seguramente quizás tenés red social, ingresás a las mismas. A mí particularmente, que no me ha tocado vivir el proceso, me genera muchísima indignación cuando escucho decir, acercarse al vaso de agua sin ningún inconveniente. Cuando escucho decir o cuando leo que vuelvan los milicos, que vuelvan los militares. La verdad que me genera repudio. ¿Qué te genera a vos? No. Pero a mí me parece que es una idea descabellada. Porque toda sociedad necesita tener una organización y tiene que tener un poder, ¿no es cierto? Un grupo que detecta el poder, no el poder absoluto, sino el poder de organizar y administrar. Y no creo que fueron personas adecuadas para poder ser los ordenadores de un proceso democrático, ¿no? ¿Hoy hay libertades absolutas? No creo. Las libertades, primero de todo, hay un grupo muy grande de personas que su libertad está comprometida en una idea central, en un eje, ¿no es cierto? O sea, responden a un grupo en forma corporativa. Y eso tampoco es libertad. Libertad es cuando verdaderamente cada uno puede
expresar y luchar por lo que corresponde a él y a su grupo, y sobre todo el compromiso con el grupo que está viviendo. Estas son entrevistas de las cuales quisiéramos seguir hablando y hablando, pero el tiempo siempre es tirano y es el que manda. Te pido un mensaje final, un mensaje para el cierre, justamente para todas las personas que nos están siguiendo. El mensaje para mí es que la humanización del humano, ¿no es cierto? O sea, que cada vez se tienda más a que el hombre puede desarrollarse integralmente, tanto en su cuerpo, en su espíritu y en su psique. Y verdaderamente yo creo que estamos viviendo procesos en que al hombre no le permiten, ya sea por razones económicas, ya sea por razones de autoritarismo, ya sea por razones de que el hombre no llegue o no logre encontrar su propio camino. Y nosotros como educadores tenemos no que intervenir directamente en ellos, sino señalarles los caminos, apoyarlos para que ellos encuentren su propio desarrollo, su propia economía y su propio modo de vida. María Esther, muchísimas gracias por acercar desde aquí, por el tiempo, por el compromiso. Bueno. A Fede también, sí, que estuvo haciendo el aguante. Muchísimas gracias por hacerme, no sé si puede haber sido útil mi Yo creo que sí, quizás mucho más para los jóvenes, que todavía no saben de lo que estamos hablando, sí, y que piensan que el 24 de marzo es un feriado más. No, vos sabés que yo me sirvió una sorpresa muy grande, porque mucho tiempo yo no hablé de todo esto porque tenía miedo. Sí. Bueno, tenía los chicos, había que luchar. Bueno, pero yo una vez en un 5º año empecé a hablar y los chicos no tenían idea de lo que había sucedido. Me pareció tan raro, ¿no es cierto? Y es verdad, se fue dejando de lado. Recién ahora, a partir de unos años atrás, se empezó a recordar y se empezó a darle importancia a ese proceso. Pero yo lo que quiero dar un mensaje también, que no nos tenemos que quedar ni con los muertos ni con los desaparecidos, sino tenemos que ver cómo nosotros en adelante podemos dejar a nuestros grupos, a nuestras familias, a nuestros hijos, un camino en que no vuelva a suceder lo mismo. Clarito el mensaje: memoria, verdad y justicia. Así era el nombre de mi libro. 3 cosas para que esto no vuelva a suceder nunca más. Pausa.